Bien, estimados hermanos y amigos, una vez más con ustedes, con el mismo propósito de siempre, de orientar a nuestros hermanos para que puedan seguir cada día con fortaleza en su vida espiritual. El pan espiritual, la palabra del Señor, es lo principal en la vida de un creyente. En esta noche vamos a analizar un verso bíblico que se encuentra en el capítulo 19 del libro de Génesis y verso 17. Ahí nos enseña la palabra, en el verso 17, que los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mire tras ti, ni pare en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Como introducción hablaremos de los sucesos o acontecimientos que narra la palabra antes de este verso bíblico. La ciudad de Sodoma y Gomorra, dos ciudades antiguas que se pervirtieron de una manera tal que ya el Señor no pudo soportarlo más. Cuando leemos el capítulo 19, del verso 1 en adelante, encontramos que dos ángeles enviados por Dios allí a aquellas ciudades para sacar de ellas a Lot. Era sobrino del patriarca Abraham, era hijo de un hermano de Abraham, y vino con Abraham desde la tierra de Ur de los Caldeos hasta Harán, y de Harán a la tierra de Canaán. Pero cuando comenzaron a crecer el ganado de ambos, comenzaron a reñir los pastores que cuidaban aquellos animales, y Abraham decidió que para evitar la riña entre dos personas que eran familia, que se dividieran la tierra para que los animales pudieran encontrar pasto suficiente para sobrevivir. Y le dijo a Lot: escoge, si tú escoges la llanura, yo escojo la montaña, y viceversa. Y Lot, a pesar de que era más joven, dejó al viejo irse a la montaña y él cogió la llanura. Pero fue poniendo su tienda hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Pero aquellas ciudades se pervirtieron de tal manera que cuando aquellos ángeles descendieron allí y entraron a la casa de Lot, aquellos homosexuales de la ciudad estaba plagada de homosexualidad y lesbianismo. Y estos ángeles, cuando vieron esos personajes, eran ángeles, eran personas hermosas, que se personificaron, porque los ángeles son espíritus, no tienen un cuerpo físico como el nuestro, pero tienen la capacidad de personificarse, quiere decir tomar forma humana en forma momentánea para traer un mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo que significa ángel? Mensajero. Eran mensajeros de Dios y vinieron con un mensaje específico para aquella familia que estaban allí en medio de aquella perversión. Pero cuando llegaron allí, ya lo había cerrado la puerta y los ángeles estaban con él dentro de la casa. Y le dijeron a Lot: ¿dónde están
los hombres que han venido a ti esta noche. Sácalo para que le conozcamos. Cuando se habla de conocer en la Biblia, está hablando de tener relaciones íntimas. Si no, úsense el capítulo 5 de Génesis, y verso 1 dice, y conoció Adán a su mujer de nuevo, y concibió, y dio a luz un hijo, y le puso Set, en sustitución de Abel, a quien había matado Caín su hermano. Y dice, y conoció Caín a su mujer, y dio a luz a Enós. Entonces, cuando se habla de conocer, como dice Mateo allá en el capítulo 1 y verso 25 de su libro, dice que recibió José a María, su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, no tuvo ningún tipo de relación íntima con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, el Cristo de la gloria. Entonces, cuando estos ángeles dicen que saquen a aquellos hombres para conocerlo, y aquella gente eran homosexuales, y le dice Lot, señores míos, no hagáis tal maldad. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré y haced de ella como bien le parezca. Pero a esta gente que se han acogido bajo mi techo, no le hagan tal vileza. Y ellos dijeron, este que vino a morar entre nosotros, se ha de erigir en juez entre nosotros. Ahora te haremos a ti peor que a ellos. Dice que le hacían gran violencia al varón Lot. Pero los ángeles tendieron su mano y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. E hirieron con ceguera a todos aquellos pervertidos y andaban allí buscando a tienta la puerta de la casa. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, del verso 4 en adelante, dice, y si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, hablando de aquellos ángeles que fueron persuadidos por Satanás y se convirtieron en demonios. Eran ángeles, pero se convirtieron en demonio. Igual que Luzbel, como dice allá en el capítulo 28 del profeta Ezequiel, verso 14 en adelante, y del capítulo 14 de Isaías, donde describen la belleza deslumbrante que tenía este ángel llamado Luzbel, y que luego se convierte en Satanás. Y el diablo, y la serpiente antigua, y todos esos títulos feos lo adquirió él cuando se rebeló contra Dios. Y este grupo de ángeles, una tercera parte de ellos fue arrastrado, engañado por este engañador. Pero dice que si Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron, sino que lo encerró en prisiones eternas hasta el día del juicio, dice, y si no perdonó a la generación antediluviana de los días de Noé, sino a Noé y 7 personas más, hablando de Noé, sus 3 hijos, su esposa y los 3 hijos de las 3 esposas de sus hijos. Solamente 8 personas se salvaron, según dice el libro de los Hebreos, allá en el capítulo 11, por allá por el verso 5 y 6, y especialmente el verso 7 y 8, que habla acerca de Abraham, que fue advertido, o sea, fue advertido por cosas que no se veían en Enoch, y creyó a Dios, preparó el arca, entró en ella y se salvó él y 7 personas más, 8 personas en total. Pero sigue diciendo que si Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que la destruyó con fuego, dice, porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, porque aquel justo que, al tener su conciencia abrumada por la nefanda conducta de los malvados, Dios sabe librar de tentación a los piadosos, y sacó de allí a Lot. Pero el verso 17 dice que los ángeles le dicen a Lot, escapa por tu vida, porque el verso 16 dice que él se detuvo. La Biblia nos dice por qué se detuvo. La destrucción era inminente, no había minutos que perder. La Biblia nos dice por qué Lot se detuvo. Quizás se detuvo para salvar algunos objetos personales.
Él tenía muchos bienes y todos se perdieron, todo se fue destruido. O quizás se detuvo para convencer a algunos amigos de que debían huir con él de la ciudad. O quizá por simple apatía. O quizá no tomó en serio las palabras de los ángeles. Muchas veces la gente no toma en serio las cosas hasta que ven decisiones drásticas. Entonces, ¿cuándo se deciden? Y por eso aquel ángel escapa por tu vida. Y la otra parte dice, y no mire tras ti. ¿Por qué el mandato de no mirar atrás? Simplemente para expresar repugnancia por la maldad que había en la ciudad. No mirar atrás porque la ciudad con su pecaminosidad no merecía verdaderamente una mirada de interés. Además, para romper con las cosas malas, tiene que haber para deshacerse de un rompimiento total. Y los ángeles sabían eso. Y por eso es que están aupando a Lot para que salga de allí. Los ángeles sabían que para romper con algo que no conviene, lo que hay que hacer es abandonarlo totalmente. Abandonarlo y romper definitivamente con ello. Le dice, no mire tras ti. ¿Qué tanto mira a tu vida pasada? Ya tu vida pasada no cuenta para Dios. Segunda de Corintios, allá en el capítulo 5, verso 17, dice, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo. Y la vida pasada ya no cuenta para Dios. Es lo que somos ahora. Porque antes éramos simples criaturas de Dios. Pero ahora por creer en Cristo, según dice el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 1 y versos 9, 10 al 11, dice, el mundo por él fue hecho, en el mundo estuvo, pero el mundo no lo conoció. Pero dice más, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dice primera de Juan, allá en el capítulo 3 y verso 1 al 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Tendremos un cuerpo como el suyo. Dice Filipenses capítulo 13 y en el verso 21, que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes a Él, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. El pecado es lo que ha enturbiado todo y ha quitado el brillo que Dios puso en el hombre. Ahora cuando venimos al Señor, la criatura que aceptamos al Señor, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos, somos coherederos de Dios, y heredero de Dios y coheredero con Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, como hijo de Dios. Entonces, Él le dice allí a él que no mire atrás. No mire atrás. ¿Por qué no debe mirar atrás? Esto es lo que el Señor le dijo a uno que le dijo, Señor, eso está en Lucas capítulo 9, allá en el versos 61 y 62 del Evangelio según San Lucas. Dice que uno de los que estaba con él dijo, Señor, te ruego que me deje ir a mi casa y despedirme de los que están en casa, y te seguiré. Y él le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no podemos mirar atrás. La marcha del cristiano es hasta el final. No mire hacia atrás. La otra parte dice, ni pare en toda esta llanura. Las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en la llanura del Jordán. Y todo lo que estaba en la llanura corría peligro. Todo el que estaba allí corría peligro.
Cuando leemos el verso 25 de ese mismo capítulo 19 del libro de Génesis, dice que las ciudades y todo lo que estaba en la llanura fue destruido con fuego y azufre. Y cuando buscamos el verso 29 de ese mismo capítulo 19, dice que Abraham vio de lejos la ciudad y veía el humo que subía de la ciudad como un horno. Fuego y azufre. Algunos dicen que fue un gran terremoto lo que el Señor mandó allí, y fuego, y que se mezcló con todo los tipos de cosas que habían allí. Eran sitios petroleros, habían pozos petroleros, y el petróleo en aquella zona subía a la superficie. Por eso cuando habla de calafatear un arca con brea, era cogiendo de las que subían de abajo de la tierra, y ellos lo cogían y con eso calafateaban la arquilla para sellarla, porque era común en aquella zona. Y donde ese tipo de cosas es muy propicio para que haya fuego. Todo eso se prende con mucha facilidad. Entonces que Abraham veía el humo que subía de la ciudad y era como un horno. Fuego y azufre destruyó. Pero eso es lo mismo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, verso 26 al 28. Dice: así como fue en los días de Noé, comían, bebían, plantaban, edificaban, y ninguno entendió hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todo. Dice: como fue en los tiempos de Sodoma y Gomorra, comían, bebían, plantaban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron hasta que Lot salió de la ciudad y fueron destruidas con fuego. Eso está señalando que para la venida del Señor será así mismo. La gente estará inmerso en las cosas materiales y no tendrá tiempo para lo espiritual. Este es un tiempo de materialismo, donde la gente solo piensa en los lujos materiales y en las cosas que a la corta, que a la larga la tienen que dejar. Dice Primera de Timoteo, allá en el capítulo 6 y verso 7, dice que sin duda nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar de él. Dice: si tienen ropa y comida, estén contentos con eso, porque nada trajimos y nada nos llevaremos. Decía Marco Tulio Cicerón: mientras más tenemos que dejar cuando nos vamos, porque no trajimos nada y nada nos llevaremos. Cuando el filósofo Diógenes Laercio pasaba por aquella grande tienda y veía cosas, él se reía, y le decían a algunos de sus alumnos: maestro, ¿de qué usted se ríe? Me estoy riendo de tantas cosas que hay ahí que yo no necesito. Porque la gente tiene más de las cosas que necesita, y muchas veces lo que son es un estorbo para su propia vida. La felicidad de la persona no consiste en la abundancia de las cosas que tiene, porque el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. El que no necesita mucho para vivir es rico. Hay gente que son pobres teniendo mucha riqueza, pero son pobres porque no están conformes. Siempre quieren más y más y más, pero todo eso realmente es para acumular cosas para dejar. Disfrute todo lo que tiene aquí, pero no se apegue a nada, porque simplemente es un administrador de los bienes que hay en esta tierra. Todo lo que aquí lo encontramos y aquí lo dejaremos. No pare en toda esta llanura. Todo estaba en peligro mientras estaban allí. La vida cristiana consiste en eso: correr y no detenerse nunca, nunca pararse. Si Lot sale de la ciudad presto para luego detenerse en sus alrededores, de nada hubiese servido. Decía el sabio Lao Tse que una distancia de 1000 kilómetros se comienza siempre con un primer paso, y el primer paso es tan importante como el último. Estar cerca no es llegar. De manera que si Lot se queda en los alrededores de la llanura, perece junto con ellos. La esposa de Lot miró hacia atrás y se volvió estatua de sal, y solamente él y sus 2 hijas pudieron escapar, porque Dios dijo: no miren atrás. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta siempre en Cristo, como dice el capítulo
12 del libro de los Hebreos. Dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en el Señor que tenemos que tener la mirada puesta. Él es el modelo a seguir. Él nos dio ejemplo. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, que el Señor nos dio ejemplo para que sigamos su pisada. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, ya en el verso 15, dice, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Decía el famoso poeta italiano Juan Boccaccio, le decía a sus alumnos, hagan como yo digo, pero no hagan como yo hago. Observa a tu maestro y síguelo no por lo que dice, sino por lo que hace. Eso fue lo que el Señor le criticó allí a los fariseos. Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 23 y verso 1 en adelante. Ellos sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y atan carga pesada y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no quieren tocarla ni con un dedo. Quiere decir que eran simple teóricos, pero no practicaban lo que predicaban. Y decía Eugenio María de Hostos, él decía que bien predica quien bien vive. Decía Ralph Waldo Emerson, todo lo que tú haces habla tan alto que no me deja oír lo que tú dices. Eso quiere decir que el mensaje debe ser consono con lo que se hace, con lo que se dice. Lo que hacemos debe estar en consonancia realmente con lo que nosotros decimos. Porque el mejor mensaje, el que todo el mundo puede leer, es el mensaje dado por el ejemplo. Es el mensaje que todo el mundo puede leer. La otra parte de este verso dice, escapa al monte. Las ciudades estaban en la llanura. El monte era el monte de Moab, que le pusieron monte de Moab con mucho tiempo después, porque los moabitas son descendientes del mismo Lot. Y uno de los moabitas, o sea, el fundador de aquella ciudad, era uno de los hijos de las hijas de Lot, al igual que los amonitas, que también era de uno de los hijos de Lot. O sea que el monte no se conocía todavía como el monte de Moab, pero ya el monte estaba allí, y más tarde, cuando se escribió, porque cuando la Biblia dice, y tal cosa permanece hasta el día de hoy, quiere decir hasta el día que se escribió. No quiere decir que lo que había en aquel tiempo todavía está ahí, sino que cuando se escribió, lo que había pasado tiempo atrás, todavía estaba presente ahí en ese lugar. A eso es que se refiere. Entonces, la Biblia es una belleza cuando la podemos comprender. Y cuando nosotros realmente nos dejamos guiar de ella, y no nosotros quererla guiar a ella. Decía Víctor Hugo, el gran francés, que Inglaterra tenía dos libros, a William Shakespeare y la Biblia. Él dice, Inglaterra hizo a William Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Y eso es así. Es el país donde más se lee la Biblia. Por eso la vida es más segura en Inglaterra que en cualquier otra parte. Dice que hay un homicida por cada 178.000 habitantes. Y hay 4 hijos ilegítimos de cada 100. Mientras que en Roma, que pudiera ser la ciudad más santa del mundo, hay 243 ilegítimos por cada 100 legítimos que nacen. Bien decía Martin Lloyd Jones que todos los problemas que tiene la humanidad, todas las naciones, todo el mundo, es porque se han alejado de la palabra de Dios. Ese es el gran problema. Escapa al monte. Ese era el lugar seguro. La Biblia habla de varios lugares donde la gente podía refugiarse. Cuando buscamos el capítulo 7 y verso 15 en adelante del libro de Génesis, encontramos que Noé se salvó porque entró en el arca. Era el único sitio que se podía salvar a una persona. Era entrar en el arca. Por eso nada más se salvaron 8. Porque nadie más quiso entrar. Y todo el mundo pereció anegado
por las aguas del diluvio. Pero Noé fue salvo, él y su familia, porque fueron y se refugiaron en el único refugio que había realmente. Cuando la ciudad de Jericó iba a ser destruida por el ejército israelita, había un solo sitio de salvación: la casa de Rahab, conocida como la ramera, porque ya le habían prometido. Ustedes buscan en el capítulo 2, verso 28 del libro de Josué, ustedes van a encontrar allí el pacto que hicieron los espías que envió Josué, que hicieron con Rahab, de que todo el que estuviera en esa casa y que pusiera un cordón de grana colgando por la ventana donde ella lo descolgó a ellos por el muro para salvarlo del rey de Jericó, cuando mandó a investigar al ser informado de que habían 2 espías que habían venido para espiar la tierra, pero Rahab lo escondió, lo protegió, y ellos le prometieron que cuando vinieran a tomar aquella ciudad, todos los que estaban en su casa serían salvos, que si alguno estaba fuera y perecía, su sangre caería sobre su cabeza y ellos serían sin culpa. Usted encuentra esa historia en el capítulo 2 del libro de Josué, comenzando en el verso 1, y lo especifica del verso 28 en adelante. Era el único sitio seguro que había para poderse salvar. Cuando nosotros buscamos al capítulo 2, verso 36 del libro de Primera de Reyes, encontramos el caso de Simei. Simei fue uno que maldijo a David cuando éste iba huyendo de Absalón, su hijo, que se había rebelado contra él. Y Simei lo maldijo y le tiró piedra. Pero David, cuando vino victorioso de allá para acá, entonces le dijo a Salomón lo que había pasado con Simei y lo que había pasado con Joab, que también era tío de David. Era hijo de Salvia, y Salvia era hermana de David. Entonces Salomón le dijo a Simei: construye una casa en Jerusalén y vive todo el tiempo ahí, y no salga de ahí. El día que salga de ahí, de Jerusalén, ciertamente morirá. Pero pasaron 3 años y a Simei se le olvidó la promesa, y se le fueron unos siervos para Aqui, el rey de Gad, y él fue a buscar sus siervos allá. Y le dijeron a Salomón que Simei había salido y había ido a la ciudad donde Aqui a buscar los siervos que se habían ido, y Salomón lo mandó a buscar y le leyó la sentencia, y murió Simei, porque si se queda allí en el lugar de refugio, el único que había para él, entonces tenía la facilidad de seguir viviendo. Sí, pero no lo hizo y murió realmente. Pero no solamente encontramos esto, podemos buscar otro lugar. Cuando nosotros leemos el capítulo 20 de Josué, del verso 1 en adelante del libro de Josué, encontramos que en Israel habían 6 ciudades de refugio para que se refugiara el que mataba a alguien, pero en forma accidental. Y si corría y llegaba a una de esas ciudades, el vengador de la sangre del que había muerto no podía tocarlo, y las autoridades tenían que recibirlo allí y tenerlo allí hasta que se ventilara el juicio, o hasta que muriera el sumo sacerdote que había de turno en Israel. Pero allí nadie podía tocarlo, porque no había ninguna enemistad con él y el que murió. Eran los lugares de refugio para que se salvara el que mataba a alguien por accidente, no en una forma de alevosía, no que lo hizo a sabiendas por maldad, sino accidentalmente. Son mucha la gente que han matado a alguien sin tener nada contra ellos, simplemente un accidente. Y no solamente de automóvil, sino de diferentes formas. Puede matar una persona a otra persona en forma verdaderamente sin tener culpa, sin tener nada en contra suya. Entonces, para proteger a esa gente, habían 6 ciudades de refugio. Y el que llegaba corría a aquella ciudad y se refugiaba allí, y el vengador de la sangre no podía de ninguna manera tocarlo, ni las autoridades podían entregarlo. Tenían que preservarlo allí y vivir allí hasta que se celebrara el juicio y se demostrara su inocencia, que no era culpable realmente de la muerte del individuo, porque era algo verdaderamente accidental. Pero encontramos todavía otro sitio de refugio, el único que había,
Cuando leemos el capítulo 21 del libro de Números, del verso 4 hasta el verso 8, encontramos que el pueblo de Israel se rebeló contra Jehová y contra Moisés en el desierto. Le dijeron: nos han traído aquí para matarnos de hambre en este desierto. No tenemos agua ni tenemos alimento. Y se rebelaron, y dice que Jehová mandó serpientes al viento venenosas que mordían al pueblo y se moría mucha gente. Pero ellos vinieron y le dijeron a Moisés: hemos pecado, ora a Jehová para que nos quite la serpiente. Eso es un arrepentimiento, un gran arrepentimiento. De San Miguel de Cervantes Saavedra, que la persona que se arrepiente, el arrepentimiento verdadero es la mejor medicina que hay para las enfermedades del alma. Decía Mahoma que cuando alguien se arrepiente es como si no hubiese pecado. Decía Lucio Agneo Séneca que el que se arrepiente es casi inocente. ¿Por qué? Porque se arrepiente y Dios lo perdona y borra su pecado y lo arroja en lo profundo del mar, como dice Miqueas ya en el capítulo 7, por allá por el verso 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de tu heredad y lo echa en lo profundo del mar para no acordarte más de ello? Eso es lo que Él hace con nuestros pecados. Entonces quedamos limpios como si nunca hubiésemos pecado y aparecemos como justos delante del Señor. Pero Moisés entonces ora a Dios, y el Señor dice a Moisés: fabrícate una serpiente y ponla en una vara. Y Moisés fabricó una serpiente de bronce, la levantó y la puso en una vara, y dijo: todo aquel que fuere mordido por la serpiente venenosa, si mira a la serpiente que está en la vara, vivirá. Esa era la única forma de vida, no había otra. Esta serpiente salvadora de bronce era tipo de Jesucristo. Cuando buscamos el capítulo 13 y verso 14 del Evangelio según San Juan, Cristo dijo: porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree no se pierda. O sea, ahora el único refugio que hay para salvarse es mirar al Calvario, mirar al Cristo crucificado y por la fe aceptar ese sacrificio. No hay otro refugio para el alma, no hay otro. Solo Cristo salva. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, versos 11 y 12. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva, es el único refugio para el pecador. La otra parte de este versículo bíblico dice, ya para finalizar, de forma bien clara: no sea que perezca. No sea que perezca. Tenía que escapar al monte, no podía mantenerse en la llanura. La llanura toda estaba bajo juicio, bajo condenación, y estaba verdaderamente señalada por Dios para ser destruida. Por eso manda a prevenir a Lot con los ángeles para que saliera de la ciudad. El que toma frívolamente la palabra del Señor o la rechaza, si los ángeles hubiesen actuado con frivolidad con Lot y los suyos, nunca habían salido de la ciudad y perecen en el castigo de la ciudad. Eso mismo pasa con los mensajeros que el Señor envía, los ministros, los que están predicando como lo que estamos haciendo en esta noche. Ellos tienen el mensaje de salvación. Un menosprecio al mensaje del Evangelio es condenación. Evangelio según San Marcos, allá en el capítulo 16 y versos 15 y 16, Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 16 de la epístola de los Romanos, él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, también al gentil. Al que es judío primeramente, porque vino primeramente para ellos, pero ellos lo rechazaron y ahora serán los últimos. Entrarán después que todos nosotros ya hemos entrado.
Esto es lo que dice Romanos capítulo 11 y versos 25 y 26. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Cristo le dijo a ellos, porque hay primero que serán postreros y postrero primero. Los primeros que debían entrar eran ellos, pero por su incredulidad no entraron. Ahora tendrán que entrar después que nosotros los gentiles hayamos entrado, entonces entrarán ellos de último. Eso fue lo que el Señor realmente dijo. No podemos descuidarlo. En el capítulo 2 y verso 1 de la epístola a los Hebreos dice: es necesario que atendamos con diligencia lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No debemos deslizarnos. Debemos estar en pie todo el tiempo, no sea que perezcamos. Hay que mantenerse todo el tiempo en la vía del arrepentimiento. Lucas, allá en el capítulo 13 y verso 5, dice: porque si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. La moraleja de esto, estimado amigo, es que hay un solo refugio para su vida, un solo refugio para su alma, y ese es Jesucristo. Que Dios le bendiga ricamente. Este es su hermano y amigo Gabriel Beltré, pastor de la Iglesia Cristiana Damasco, en el barrio La Milagrosa, en la ermita, y supervisor del Concilio de Damasco en República Dominicana. Dios le bendiga y será hasta una próxima audición.